En 2015, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas cumple 50 años de existencia. Este aniversario ha servido para dar una mirada a lo realizado hasta hoy y para recordar a quienes forjaron su espíritu de lucha por un cambio social a través del conocimiento, así como la formación de profesionales comprometidos con su realidad. Es un momento oportuno para mirar con sabiduría la historia de nuestra universidad, una historia martirial marcada por el compromiso con los pobres y la búsqueda de la liberación y la justicia de la que tan urgida está nuestra sociedad. A la vez, es una gran oportunidad para ver hacia el futuro y prepararse para responder a los principales desafíos y retos que tiene hoy la UCA ante la realidad actual salvadoreña y centroamericana. La UCA se fundó el 1 de septiembre de 1965. A principios de 1966 comenzó las clases con 357 estudiantes en locales de la iglesia de Don Rúa, cedidos por los salesianos. La UCA nació como un proyecto de la oligarquía y de la conferencia episcopal entonces, ¿verdad? ¿En qué sentido? La oposición de una universidad diferente contra la Universidad Nacional, que se consideraba una universidad de orientación marxista, ¿verdad? Pero en muy poco tiempo, ¿verdad? Se convirtió en aquello para lo que no había sido creado. Desde su llegada a la UCA, a sus 37 años, el padre Ignacio Ellacuría empezó a influir en el naciente proyecto universitario y se propuso que la universidad tuviera un alto nivel académico y que estuviera al servicio del pueblo salvadoreño. Y luego el 67 ya llegó el padre Ellacuría, y fue Ignacio Ellacuría el que vio claro que la UCA tenía que orientarse hacia una universidad para el cambio social, ¿verdad? No una universidad únicamente académica. Y entonces el primer estudio grande en esta dirección fue el estudio sobre la guerra con Honduras, el año 69, ¿verdad? Y de ahí vino también el estudio sobre la huelga de los maestros, ¿verdad? El estudio de la guerra con Honduras se publicó en la ECA, y en ese momento la ECA pasó a ser parte de la UCA. La ECA se plantea como el medio, no había otro en aquella época, era difícil pensar en otro, difícil pensar en radio, difícil pensar en los periódicos. Entonces la ECA se plantea como el órgano oficioso donde se va a publicar la reflexión que hace la UCA sobre la realidad de El Salvador y la realidad centroamericana, y ahí se encuentran también las investigaciones que en ese momento va haciendo la UCA y el seguimiento que le da a la realidad. Posteriormente, como documento, es una de las fuentes más citadas por todas las investigaciones que hacen sobre El Salvador de los años sobre 1970 y de 1980. Todos los libros en cualquier idioma citan la ECA. La ECA es un referente fundamental para esos años. Por muchos años, el padre Ellacuría ofreció su palabra y sus análisis sobre la situación sociopolítica del país a través de múltiples medios, y especialmente de la revista ECA. Uno de sus debates fue sobre la frustrada reforma agraria del presidente Molina. Y parecería como que había una decisión muy firme del gobierno y una decisión muy firme con apoyo de la Fuerza Armada y de otros sectores de llevar a cabo ese proyecto de transformación agraria. Sin embargo, ese proyecto de transformación agraria sufre una gran oposición de toda la derecha y todo el espectro de la derecha. Y llega un momento incluso que ante todo el sector privado, o la empresa privada, incluso los que no eran agrarios, se unen en un solo frente común para combatir el proyecto de transformación agraria.
En cambio, la universidad, Ignacio Ellacuría, a la cabeza de ese pensamiento, pensó que una reforma agraria era una cosa muy importante, que la UCA había luchado ya desde el Congreso de Reforma Agraria del 70 o 71, no recuerdo bien, por esa reforma agraria, y que había que apoyar al gobierno en esa, ¿verdad? Es uno de los momentos en que se ve más su independencia. Pero cuando la oligarquía forzó la mano del presidente Molina y el presidente Molina retiró el proyecto de reforma agraria de la Asamblea Legislativa, entonces escribió Ellacuría el artículo A sus órdenes, mi capital, ¿verdad? Es decir, diciendo el gobierno lo que ha hecho es bajar la cabeza delante de los verdaderos dueños del país. Ese editorial le va a costar a la UCA represalias de parte del gobierno, pues le van a quitar el subsidio que tenía la UCA, le van a venir una serie de bombas, bueno, vienen todas las amenazas, viene después las amenazas a todos los jesuitas, no solamente a la UCA, que ordenaba la salida de todos los jesuitas, si no los iban a asesinar a todos por parte de la Unión Guerrera Blanca, la UGB, que era un escuadrón de la muerte de la Policía de Hacienda de ese momento. Lo que no gustaba era que antes de 1980, finales de los 70, la universidad estaba exigiendo que había que hacer reformas económicas, sociales y políticas para evitar la guerra. El conflicto social era muy agudo, la violencia callejera iba subiendo, por otro lado comienza a perfilarse el movimiento subversivo armado, guerrillero, que va a ser después el FMLN, y entonces la UCA comienza a decir, miren, si queremos evitar una guerra de la cual no va a salir nada bueno, vamos a destruir lo que queda del país, va a haber mucho sufrimiento, muchas vidas humanas, hay que reformar esto. Ya una vez estallada la guerra, hay como dos fases. Dada la brutalidad de los primeros años de violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la UCA comienza a exigir que, dado que estamos en guerra, se respete el derecho internacional a la guerra. Hay un derecho especial sobre la guerra. No se puede torturar, no se puede haber ejecuciones sumarias, hay que respetar la vida de los prisioneros, etcétera, etcétera. Y eso molestaba muchísimo, molestaba a los dos bandos enfrentados, a la guerrilla, y molestaba al gobierno, al ejército, porque ambos pensaban que era cuestión de poco tiempo y iban a triunfar. Todos los puntos han sido tratados, se ha hecho la comisión, pero en mi opinión su realización, su cumplimiento deja mucho que desear y muestra lo difícil que es para El Salvador cumplir a fondo con esos puntos, tanto por la dificultad misma del problema, que la tiene indudablemente, cuanto porque hay una serie de agentes o fuerzas sociales en el país, no excluido el FMLN, el FDR, que también pone bastantes dificultades, pero también otras fuerzas en el país que no permiten un cumplimiento generoso, atrevido, valiente de Esquipulas II. El padre Ellacuría siempre fue un referente del pensamiento filosófico y teológico del mundo, y su entrega por la causa de los más pobres y la justicia social lo llevó a la muerte el 16 de noviembre de 1989, junto a otros 5 compañeros jesuitas que compartían sus ideales, más 2 mujeres, representantes del pueblo salvadoreño. Una cosa es recibir solidaridad y recibir también compañeros que la pueden ejercer, ¿verdad?, como fueron los que vinieron. Y otra es, los genios no se crean, ¿verdad? Los genios surgen. Ellacuría era un genio, ¿verdad? Era un hombre genial, pues. Y su asesinato es un golpe que nunca pudo, remediarse, ¿verdad? El legado del padre Ellacuría y de los demás mártires sigue estando presente en los ideales de la universidad. Para la UCA,
sigue siendo una tarea universitaria fundamental investigar la realidad de El Salvador para determinar qué es lo que ésta necesita y cuáles son los medios para resolver esas necesidades a través del conocimiento y la solidaridad. El 50 aniversario es un nuevo paso para continuar con la búsqueda de la justicia social.